Tailandia es un actor económico clave en el sudeste asiático. No solo es una de las economías más grandes de la región, sino que también es un proveedor esencial de algunos de los bienes más importantes y, sin embargo, poco valorados del mundo. Está estratégicamente ubicada a lo largo de las rutas comerciales más transitadas del mundo y se ha convertido en un centro sorprendentemente popular para una nueva era de trabajo que está desafiando la tendencia de la migración global. Pero lo realmente sorprendente de Tailandia es que todavía sigue creciendo. Sin embargo, para una economía en desarrollo e industrialización, esto puede no sonar tan sorprendente. Hoy en día, hay muchas economías en el mundo que deberían ser altamente exitosas, ya sea por sus recursos naturales, grandes fuerzas laborales, excelentes ubicaciones geográficas o simplemente porque tienen grandes industrias que aún no lo son. Tailandia, por otro lado, ha sido uno de los países más políticamente inestables del planeta durante el último siglo. Este país ha tenido en promedio 2 golpes militares cada década. Su gobierno ha sido derrocado más veces que reelegido pacíficamente, dificultando la gestión económica. El país fue de las economías más afectadas por la crisis asiática, la crisis financiera global y la pandemia de COVID, pero su perspectiva de crecimiento sigue siendo positiva. Entonces, ¿qué ha hecho que la economía tailandesa sea tan extrañamente resistente a estos desafíos económicos? ¿Qué ha estado impulsando la ronda más reciente de crecimiento? ¿Será igual de fácil superar los desafíos actuales? Una vez hecho todo esto, podremos poner a Tailandia en la clasificación de Economics Explained. Para entender cómo funciona Tailandia económicamente, hay algunos desarrollos históricos que vale la pena mencionar y que la hacen única en comparación con sus vecinos. Aparte de unas cuantas pequeñas invasiones aquí y allá, es el único país del sudeste asiático que evitó el dominio colonial y al ser zona de separación entre colonias francesas y británicas, se volvió centro comercial. Y después de la apertura del Canal de Suez, Tailandia se convirtió en el principal exportador de arroz de la región. Una tendencia que continúa hasta el día de hoy, aunque esto pueda parecer una serie de acontecimientos rentables, tanto para los líderes como para el pueblo de Tailandia. Su prosperidad económica a menudo estaba separada del público por tecnócratas que gestionaban la mayor parte de los intercambios, mientras el país continuaba industrializándose. Los beneficios internos no se materializaron, y esto siguió así por décadas. De hecho, la economía de Tailandia, tal como existe hoy en día, realmente comenzó a despegar a mediados de los años 80, cuando el Acuerdo Plaza depreció el dólar estadounidense frente a la moneda del Reino Unido, Francia, Alemania Occidental y especialmente Japón. Por supuesto, Tailandia no estuvo involucrada en este acuerdo en absoluto y ni siquiera usaban ninguna de las monedas que fueron impactadas directamente. Este nuevo acuerdo, sobre todo entre países lejanos, transformó profundamente al reino. La primera fase comenzó cuando Tailandia fijó el VAT a 25 por dólar en 1984. El Acuerdo Plaza buscaba devaluar el dólar. Esto buscaba reducir el déficit comercial de Estados Unidos, hacer sus exportaciones más competitivas y estabilizar el comercio con Japón. Además, devaluó la moneda de Tailandia por estar ligada al dólar. El acuerdo hizo que la moneda japonesa fuera más valiosa, lo que encareció sus exportaciones y, por lo tanto, las hizo menos competitivas, lo que llevó a los fabricantes japoneses a buscar formas creativas de reducir costos. El mercado chino apenas se estaba abriendo, así que Japón comenzó a buscar una ventaja comercial estratégica. Tailandia estaba en la intersección del Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca, canal vital entre los océanos Índico y Pacífico. Llegó en el mejor momento, pues Tailandia buscaba desregular sectores y atraer inversión extranjera, lo cual jugó un papel enorme para atraer a empresas japonesas a dar el salto e instalar fábricas y operaciones en el país, capacitando a la fuerza laboral para transformarla de agricultores a trabajadores de fábrica. Esto también encajó bien y animó a Tailandia a dar el salto de la autosuficiencia agraria a un modelo de exportación de los bienes que podía producir de manera más competitiva e importar lo que necesitara con el dinero obtenido de la venta de esos productos, lo que llevó a una serie de esos tan esperados beneficios internos. Este proceso de industrialización también ayudó a la agricultura, que pasó de ser una agricultura de subsistencia bastante básica a una agricultura relativamente mecanizada durante este periodo, permitiendo que más personas dejaran sus herramientas de cultivo y consiguieran empleos mejor remunerados en fábricas. Ahora, esta es una historia que ha ocurrido en decenas de países en todo el mundo durante las últimas 4 décadas. Pero lo que hizo que la economía tailandesa fuera tan interesante es lo extrañamente resistente que fue ante los desafíos económicos que se avecinaban. Esto se puede explicar al observar los acontecimientos que llevaron a la crisis financiera asiática. Los cambios económicos en Tailandia impulsaron el mercado con el VAT atado al dólar a tasa fija. Este vínculo hacía atractivas las inversiones extranjeras, ya que los rendimientos no se veían afectados por el tipo de cambio, mientras la moneda tailandesa estuviera alineada con el dólar estadounidense. Había otras características que agravaron la situación.
Los inversionistas extranjeros podían cobrar tasas de interés relativamente altas en sus préstamos, lo que incentivaba a las instituciones a solicitar préstamos en su moneda de origen para luego cambiarlos por baht tailandeses. Los prestatarios podían tomar y devolver préstamos tras la aceptación de Tailandia del artículo 8 del FMI en 1990, abriendo su sistema financiero internacionalmente. Esta estrategia de préstamos era una forma de obtener ganancias puras con tasas de interés más altas sobre la moneda anclada de Tailandia. Esto significaba que había mucho dinero fluyendo hacia Tailandia para financiar su expansión, lo cual era excelente. En cierto momento, el país ya no requería inversión y solo subían los precios de los activos. La banca tailandesa quedó desregulada al otorgar préstamos a corporaciones sin la debida evaluación, debido a la entrada masiva de capital especulativo, préstamos riesgosos, capitalismo de compadrazgo y su vínculo con el dólar estadounidense. El sistema se transformó en una inestable casa de naipes, con 3 eventos principales que provocaron que finalmente se viniera abajo. El primero fue que Estados Unidos aumentó sus tasas de interés a mediados de los años 90 para combatir la inflación. Esta decisión hizo que este método de intercambio de baht, de tomar préstamos en un país y otorgar préstamos en Tailandia, fuera menos rentable. El aumento de las tasas de interés finalmente provocó que el dólar se apreciara, lo que también hizo que el baht se apreciara, lo que llevó a una caída en las exportaciones internacionales. El segundo fue China, que finalmente logró abrir sus puertas lo suficiente como para competir en el escenario mundial, exportando lo suficiente como para desafiar incluso a sus vecinos más lejanos. El tercero fueron industrias no rentables, como el sector inmobiliario, incapaces de obtener retorno con tasas altas. La expansión fue impulsada en gran medida por inversiones en terrenos, propiedades residenciales, condominios y oficinas, lo que generó un mercado altamente especulativo en el sector, haciéndolo muy vulnerable. Cuando la burbuja estalló, los préstamos dejaron de pagarse en masa, aplastando a los bancos que jugaron ese juego precario. Esto no auguraba nada bueno para Tailandia ante los ojos de quienes invertían dinero en el sistema. Los mercados asiáticos, especialmente Tailandia, ahora eran vistos como barcos que se estaban hundiendo, y todos querían saltar rápido, así que estaban recuperando su dinero. Esto hizo que el valor del baht tailandés cayera en los mercados de divisas extranjeras. Como la moneda estaba vinculada, el gobierno tuvo que subir el precio vendiendo dólares. Siguiendo la metáfora, el casco tenía un agujero y Tailandia tuvo que deshacerse de todo para evitar el hundimiento. Aquí las cosas empeoraron. Al perder dinero y confianza internacional, Tailandia tuvo que subir las tasas de interés a corto plazo un 25%. En teoría, cuando todo va bien, parece una jugada poderosa. Básicamente, si uno ve tasas de interés del 10%, podría parecer una buena inversión, pero si ve tasas de interés del 20%, empieza a parecer un intento desesperado de conseguir dinero por cualquier medio necesario. Y eso es exactamente lo que pasó. Las reservas de divisas extranjeras de Tailandia se agotaron, el mercado de valores del país colapsó, junto con otras monedas asiáticas. El baht cayó fuerte, las entradas de capital se frenaron o revirtieron. A fines de 1997, el baht perdió casi la mitad de su valor, de 26 a 53 por dólar, para enero de 1998. Encima de todo, el desempleo se triplicó del 1.5% al 4.5%, lo cual puede no sonar tan grave desde la perspectiva de una economía avanzada, donde las tasas de desempleo normalmente rondan el 4%, pero Tailandia tiene muy poca red de seguridad social y también tiene estándares laborales mucho más bajos, lo que significa que su tasa normalmente es mucho más baja. Si sube tanto, será el fin del juego y muchos sufrirán pobreza severa. Sin embargo, en el caos de los mercados asiáticos, hubo un lado positivo para Tailandia, y tenía que ver con cómo gastaron dinero cuando todo iba bien. Gran parte de las inversiones en el país se usaron en infraestructura como carreteras, puertos, redes eléctricas, aeropuertos, viviendas y cualquier otra cosa que se les ocurriera para mejorar la productividad. Esto significaba que, aunque las arcas estaban vacías, Tailandia tenía muchas de las herramientas a su disposición para una rápida recuperación. Y esto fue lo que inició el resurgimiento a principios de los años 2000. El crecimiento de Tailandia también se debió a que permitió que su moneda flotara y bajara, haciendo sus exportaciones más competitivas. Unirse al FMI en 1949 fue una decisión fiscalmente responsable para el país. Después de pagar los préstamos, posteriormente salieron del rescate 2 décadas antes de las proyecciones iniciales. Lograron esto al enfocarse en la economía real y mantener disciplina y prudencia en su economía exportadora. Este desarrollo fue casi una bendición disfrazada. Aprendieron que depender mucho de instituciones financieras y la especulación los haría vulnerables ante crisis similares. Al adoptar las exportaciones, terminaron siendo una de las pocas naciones importantes que lograron evitar una exposición total tras la crisis financiera global de 2008. Nadie esquivó totalmente el golpe, pero eso ayudó a que Tailandia se recuperara más rápido que muchos competidores. Además, como mencioné antes, aprovechar el estrecho de Malaca y la legendaria reputación de Tailandia por sus exportaciones de arroz fue una bendición. Y eso incluso es quedarse corto. Mira,
El arroz se considera un bien inelástico, lo que significa que cuando el precio de ese bien cambia, la cantidad demandada no cambia de manera significativa, porque es más o menos una forma esencial de sustento para miles de millones de personas. Y dado que Tailandia está cerca de muchos países donde el arroz es un alimento básico, es una necesidad. Siempre habría consumidores listos para comprarlo, así que, aunque no sea la exportación más rentable, siempre tendrá demanda. Esa ubicación es ideal para el comercio global y su entorno también es favorable. Playas de Koh Samui, paisajes de Phuket y fiestas en Bangkok hacen de Tailandia un destino turístico cultural ideal. Esto, junto con las mejoras mencionadas en la infraestructura, lo ha convertido en un punto de interés global. Pero hubo y todavía hay obstáculos considerables que superar para mantener eso. Antes de la pandemia, era el 8º país más visitado y Bangkok la ciudad más visitada del mundo. Es el turismo el que se ha ganado un lugar entre las industrias más grandes de Tailandia, representando alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. En 2019, Tailandia ganó $90.000 millones estadounidenses por turismo nacional e internacional, pero la pandemia hizo que los ingresos cayeran a $24.000 millones en 2020. Sin embargo, sorprendentemente, incluso con esta pérdida de visitantes y la recuperación gradual, Tailandia sigue estando bien. Hay una gran cantidad de viajeros que visitan Tailandia y no pueden evitar quedarse por largos periodos de tiempo. El país se ha convertido en un punto de encuentro para nómadas digitales, quienes se sienten atraídos por su bajo costo de vida, buen internet y una cultura relativamente pro-empresarial. El crecimiento ha sido más lento que en los 80 y 90, pero eso puede indicar mayor estabilidad y sostenibilidad. Después de todo, un rápido aumento del PIB no suele ser indicativo de prosperidad duradera. Por supuesto, es fácil suponer que esto podría convertirse en una situación demasiado familiar, donde los trabajadores extranjeros y otros compradores llegan en masa para hacer grandes adquisiciones, mientras que los locales sacrifican la asequibilidad para favorecer la participación extranjera. Pero Tailandia parece tener eso bajo control. El país es muy acogedor y complaciente con los trabajadores extranjeros e incluso con los extranjeros que quieren establecer sus propios negocios en el país o comprar una casa. Pero hay limitaciones severas en cosas como la propiedad de bienes raíces que no se usan como residencia principal. Esto tiende a crear el incentivo suficiente para la participación extranjera, sin ceder de manera significativa sectores de riqueza soberana. Los nómadas disfrutan de un mercado en auge, mientras que los tailandeses obtienen la mayor parte. Teóricamente, todos ganan y esto sería un gran logro para Tailandia. Estas personas aportan dinero a la economía local y comparten su conocimiento técnico, lo que se conoce como fuga de cerebros inversa. Así que, con tanto a su favor, Tailandia podría ser la economía a observar en la región, ya que China actualmente está lidiando con los mismos problemas que el país ya enfrentó hace 3 décadas. Pero hay un detalle. Tailandia tiene un problema con los golpes de Estado, con 19 desde 1932, el más reciente en 2014. Ahora, esto acabaría con la mayoría de las economías, ya que los turistas tendrían demasiado miedo de viajar ahí y las empresas tendrían demasiado miedo de operar sin una paranoia constante. Y los inversionistas estarían preocupados de que el próximo gobierno tome el poder solo para quitarles sus activos. Pero, y esto es muy importante, en Tailandia esto realmente no ha pasado porque tienen una cultura de golpes de Estado de élite. De hecho, el país está tan acostumbrado a los golpes de Estado a estas alturas que ya es simplemente lo que se espera. Y la mayoría de las industrias operan en el país con el entendimiento de que si un nuevo gobierno quiere tomar el poder, no pueden arruinar demasiado las cosas. Esto puede parecer increíblemente extraño desde una perspectiva externa, pero básicamente así es como funciona todo. El patrón intervencionista de Tailandia ha sido reforzado por el estatus especial del rey y la familia real, quienes han sido protegidos por el ejército a cualquier costo. Defender la institución de la monarquía, que oficialmente se considera la cúspide de la vida sagrada y secular de Tailandia, es el requisito principal de la seguridad nacional. Por eso, los golpes militares en Tailandia han dependido del apoyo público para proteger a la monarquía, sobre todo al enfrentar oligarquías y grandes fortunas. La recalibración del poder económico suele ser consecuencia de los golpes desde 1932 y es probable que sigan ocurriendo. Básicamente es una escaramuza feudal aislada por la aprobación de una familia. Desde hace generaciones se les ha considerado sagrados e intocables, permitiendo a extranjeros y ciudadanos hacer negocios normalmente para mantener el status quo. Por esto y más, Tailandia es una paradoja económica con muchas lecciones para el mundo. Al menos, su manejo de la migración calificada en una población que sigue siendo relativamente pobre es algo que deja en vergüenza a otros países mucho más establecidos. Cuánto de este método se puede aplicar en el respectivo país de cada quien es algo que está abierto al debate. Para la economía tailandesa, todo marcha bien por ahora, hasta el próximo golpe de Estado. Es momento de poner a Tailandia en el ranking de Economics Explained. Empezando como siempre con el tamaño, el país tiene un PIB de más de $500 millones, siendo la 4ª economía más grande de Asia, después de Indonesia, Japón y China.
Por su tamaño, es una economía global importante y obtiene 7 de 10. Ese PIB se distribuye entre una población de 71 millones de personas, lo que significa que, a pesar de sus sólidas cifras nominales, solo tiene un PIB per cápita de $6.910, o aproximadamente la mitad del promedio mundial. Esto está mejorando por todas las razones que exploramos en este video. Pero por ahora, Tailandia todavía está en las primeras etapas del proceso de desarrollo y obtiene un 3 de 10. La estabilidad y la confianza no son muy buenas. Aunque es el hogar de los golpes de Estado más considerados del mundo, estos aún tienen un impacto en las funciones económicas normales. Si sumamos los problemas persistentes de corrupción y la dependencia de unas pocas industrias seleccionadas, el país no puede obtener más de un 5 de 10. El crecimiento ha sido muy fuerte. Aunque no ha sido tan rápido como la primera ola de industrialización en los años 80, el país aún así casi ha duplicado su producción económica en la última década. A pesar de la caída del turismo por la pandemia, este sector se recupera rápido y se reflejará en la producción del próximo año. Por ahora, obtiene 9 de 10. La industria es fuerte y diversa. El país aún es una gran potencia agrícola, pero también exporta productos relativamente avanzados. Pero al depender tanto del turismo y tener pocas empresas globales propias, solo obtiene un 6 de 10.